Muito obrigado a você, a los amigos José Luis, profesores José Luis Borges Horta, el profesor Norbert Bilbey, y a todos vocês por asistir a esta, digamos, inauguración. Pido primero disculpas por tener que hacer la intervención en castellano. En disculpa mía puedo decir que tanto yo como los profesores de la Universidad de Barcelona, si algún día ustedes se animan a cruzar el Atlántico y asistir a nuestra universidad, nos comprometemos a la recíproca, a acogerles y a entenderles en su maravilloso portugués. Creo que este acto puede, como otros que he hecho, puede ser un acto multicultural. Por favor, creo que entiendo bien su portugués, mejorado en versión brasileña, que me es más agradable y más fácil para mí, sinceramente. Por lo tanto, piensen ustedes, les animo a preguntar, a intervenir en el debate. No necesitan hablar en portuñol, creo que les entenderemos todos. Y les insisto, mi compromiso, nuestro compromiso para que si alguna vez se animan, por favor, a cruzar el Atlántico y vienen a Barcelona, intentaremos a la recíproca recibirles y entenderlos en su magnífico portugués. Y sin nada más, la lección que he preparado para hoy, intentaré poder explicar todo lo que había pensado. Básicamente la he dividido intentaré ir de vagar, hacerme entender, en tres apartados. Intentaré contestar tres cuestiones. La primera, ¿qué es giro cultural? O ¿qué entiendo por giro cultural? La segunda, que quizás llenará gran parte de la conferencia, ¿en qué marco histórico, social, de los saberes, de las ciencias, deviene y adquiere sentido este giro cultural? ¿En qué marco lo hemos de pensar? Y finalmente, ¿por qué he formulado el título de la pregunta, que sería mi conclusión final, con esa afirmación, ese eslogan en inglés de, sin pretender pronunciarlo bien, cultural is political? Que es un homenaje, ya lo reconozco, veo que hay muchas mujeres, es un homenaje al feminismo de los años 70, que acuñaron una fórmula revolucionaria en aquel momento y que no se le ha dado la importancia que tuvo y tiene, que es la fórmula de particular is political. Por el tema que a mí me ocupa, que une el grupo con el que dirijo con el doctor José Luis Borges Horta, con gran sorpresa mía descubrí que nadie había pensado, y eso me parece significativo, nadie había pensado la cultura como un hecho político clave. La cultura como algo que merece ser politizado. Aún más, como algo que si no es politizado en activa, ya ha sido politizado porque previamente hemos decidido si es político o no. Porque decidir que la cultura no es un hecho político, no es un hecho digno de ser politizado, es ya una decisión política y muy importante, porque ya margina toda una serie de cuestiones muy significativas. Creo que allí el feminismo de los años 70 abrió una puerta muy interesante en la línea de reivindicar que lo político, lo politizable, no es solo aquello universal, aquello abstracto que nos une, sino también lo particular, las diversidades, aunque solo sea porque es una afirmación universal que todos somos diferentes y que las culturas, géneros, etcétera,
se manifiestan en la diversidad y que nadie está fuera del género, ni los hombres también tienen género. Eso es un esfuerzo importante del feminismo para recordarnos a nosotros que el género mayoritario, el género hegemónico, el género que no se ve porque es el consagrado, digamos, institucionalmente, etcétera, también es un género que, si se considera el único, margina ni más ni menos que el 50% de la población humana de todos los tiempos. Entonces, me pareció que, aparte del homenaje, había allí una idea, allí nace un nuevo tipo de derechos humanos. Este no será el tema de esta conferencia, un nuevo tipo de derechos humanos, una nueva generación de derechos que merecen ser politizados, que son politizados y que en el futuro preveo que continuarán siendo politizados cada vez más. Bien, sin más, volvamos a la primera parte. Esa politización de la cultura, incluso la politización del género que las mujeres han tenido que vivir y liderar, forma parte, yo diría, de ese giro cultural, de los inicios. Pero vayamos por partes. Primer aspecto, una pequeña rápida aproximación que entiendo por giro cultural. Comporta ese giro aprender a tratar todo como cultura e integrarlo todo en una síntesis interdisciplinar por encima del derecho, de la política, de la filosofía, porque todo ello es cultura, y en un marco transversal. Ello naturalmente obliga a pensar que el giro cultural no tiene que ser visto de una manera trivial. No estoy diciendo simplemente que en lo humano, todo lo humano se manifiesta en la cultura, que la humanidad es una especie cultural, eso ya lo sabemos, eso lo hemos sabido siempre. Quiero comenzar recordando que como mínimo, estaba tan claro desde Heródoto de Halicarnaso, cuando creó la historia, con su famosa obra Historias, que en griego quiere decir narraciones, investigaciones, si van a buscar, si recuerdan su lectura del libro, es una reunión compleja de muchas informaciones, diríamos, culturales, geográficas, históricas, etnográficas, antropológicas, políticas, de todo tipo, que Heródoto consideraba claves para que entendiéramos su tema. Su tema eran las guerras médicas, las guerras de los griegos contra los persas. Frente a esa visión tenemos al gran Tucídides. Ya sabe que Tucídides prefiere pensar la historia en una clave más política, estrictamente política, y más lineal, que de alguna manera tuvo más éxito. Pero solo quiero recordar en las guerras del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, por la hegemonía de Grecia. Solo quiero remarcar que esa dualidad entre un enfoque muy amplio, culturalista, donde para pensar y explicar los fenómenos de conflictos entre países, diríamos, hay que entrar en cuestiones geográficas, culturales, etnográficas, o otra más estricta, de pensar eso como un hecho político en relación al poder, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y la hegemonía. Ambas opciones son espléndidas, pero quiero remarcar que, por lo tanto, el giro cultural actual no puede ser visto simplemente como descubrir, porque ya lo sabíamos, que la humanidad es una especie cultural,
que naturalmente somos culturales, que por nuestros genes somos culturales, porque ellos nos permiten ser culturales, sino algo más. ¿Qué es ese algo más? Ese algo más remite a un olvido generado en el siglo XIX y en el siglo XX de ese culturalismo. ¿Por qué se produce ese olvido? Que es lo que voy a dedicar a ver parte de la conferencia y no sé si luego del debate. En el debate ustedes mandan. Ese olvido viene marcado, definido por la constitución de las ciencias sociales y humanas modernas. Siguiendo la hegemonía de las ciencias físico-matemáticas y naturales, en el 19 y en el 20, quizás finales del 18, se comienzan a constituir las grandes ciencias sociales y humanas. El derecho, por ejemplo, adquirirá rigor y categoría de ciencia, se emancipará. Bien, pues en ese largo proceso que yo divido en dos grandes procesos de positivización de los conocimientos humanos y sociales. Un primer gran proceso que incluirá a los grandes padres de las ciencias sociales, para entendernos, Adam Smith, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Wilfredo Pareto, hasta Sigmund Freud o Wilhelm Wundt, el creador de la psicología experimental. Noten que todos estos autores son los grandes padres de las ciencias sociales y humanas. Además, es el momento de nacimiento también del derecho, que allí no voy a entrar porque me temo que alguno de ustedes descubra mi ignorancia, pero también es el momento de la constitución del derecho, redescubriendo el derecho romano y nacionalizándolo, por ejemplo en Alemania, convirtiendo en clave de las grandes escuelas del derecho alemán, del cual todavía vivimos un poco todos, o de la historia de los países, de las naciones, desde Ranke a quien ustedes quieran, ¿no? Bien, pues ese primer momento es un primer momento de positivización. Luego vendrá otro, pero iré por partes. ¿Dónde comienza ese gran momento de positivización? De los grandes padres de las ciencias sociales y humanas que las constituyen como tales. Y que es maravilloso, porque evidentemente, digamos, las ciencias humanas y sociales pueden llegar a competir con el rigor de las ciencias naturales, o intentarlo al menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso parcializó, dividió, escindió, hiperespecializó los conocimientos sociales y humanos. De tal manera que antes del giro social yo casi no podría estar aquí o estaría aquí de una manera muy extemporánea, porque ¿qué puede decir un filósofo? Metafísico él, literato él, a una facultad de riguroso y científico directo. ¿Qué le puede decir a un teórico de la teoría del Estado, del derecho, etcétera? Sería un invitado, a ver, que no se puede evitar, pero que no se confía que aporte nada. Creo que el profesor José Luis Borges Horta, su directora, muchos de ustedes, profesores de aquí, me han hecho el gran placer, el gran favor de confiar que un filósofo pueda decir algo en derecho, en filosofía del derecho, en Estado, en lo que a ustedes realmente les ocupa. Bueno, pues mi aportación va en esa línea. Les recuerdo que ustedes, como todas las facultades de ciencias sociales y humanas, nacieron del fondo común de la filosofía.
quizás por lo que ha dicho el profesor Borges Horta, quizás especialmente de una parte que me gusta, de una filosofía especial, se decía, que es la filosofía de la historia. No nos engañemos, ustedes, sus facultades, sobre todo, no nacieron tanto de la metafísica, que también, sobre todo nacieron de esas filosofías especiales, y destacaría especialmente la filosofía de la historia. En el siglo XVIII, las grandes filosofías de la historia, Herder, Kant, Hegel, pero también Montesquieu, Rousseau, Hume tiene una buena filosofía de la historia implícita, Voltaire, que es el que crea el término filosofía de la histoire. ¿Qué consiguen? Consiguen tratar como Heródoto el problema de lo humano conjuntamente, en una gran proyección de sentido, intentando ver la historia humana como un conjunto de problemáticas que remiten a un sentido profundo común. La evolución de la humanidad, de la razón humana, del espíritu universal. Hay matices allí, pero hay esa apuesta. Y allí estaba el derecho al mismo nivel que la filosofía, que las ciencias naturales, que la antropología. Entre otras razones porque estas ciencias humanas y sociales todavía no se habían constituido.